Muy bien. Nuevamente, bienvenidos a la reunión, la primera reunión preparatoria del estudio de remuneración exclusivo para las empresas afiliadas a Venacor. Les decía, mi nombre es Carlos Maciá, yo soy el director ejecutivo de Venacor y queríamos organizar esta reunión a raíz de la contratación que hicimos de la empresa Estrategias Humanas Consultores para desarrollar un estudio de remuneración exclusivo para las empresas afiliadas a Venacor. Quizás algunos puntos previos que me gustaría agradecer, que mantengan el audio y el video apagados para el mejor desempeño de la reunión. Las preguntas podrán formularlas al finalizar la presentación, ya sea por escrito o oralmente, levantando la mano a través del chat. Y bueno, nuevamente gracias a todos por su participación. Esperamos que esta jornada sea de provecho. Voy a pasar ahora a, digamos, algunas palabras introductorias sobre la jornada que tendremos. En primer lugar, yo quería comentarles un poco cuál fue la razón para la contratación de este estudio. Hemos vivido durante varios años un proceso de hiperinflación muy profundo, que de alguna manera condujo a la dolarización pues, de la economía y sobre todo de los salarios. Se le hacía muy difícil a las empresas obtener información oportuna, veraz y confiable sobre el comportamiento, sobre el mercado salarial actual. También eso llevaba a una gran dificultad para determinar los escenarios para los incrementos salariales. También se presentaba la dificultad para retener el talento clave. Además, vemos recientemente, pues con el brinco tan fuerte que dio el tipo de cambio en la última semana, pues que eso profundiza aún más la dificultad que enfrentan las empresas o el gran reto que tienen las empresas para mantener unos salarios acorde al mercado. El objeto del estudio que queremos llevar a cabo es disponer de información oportuna, veraz y confiable sobre la situación actual del mercado salarial en empresas relacionadas. Y hago hincapié en este punto, en empresas relacionadas, porque es un estudio que se va a hacer única y exclusivamente para las empresas afiliadas a Venacor. La gran ventaja de esto es que nos vamos a comparar con otras empresas similares. No, quizás hay muchos estudios en el mercado, pero que abarcan un universo muy elevado de empresas de distinta naturaleza, con las cuales quizás algunos no se pueden comparar. Entonces, todo esto con el objeto de proveer elementos orientadores en la toma de decisiones en cuanto a presupuesto salarial y a competitividad externa. La programación que tenemos para llevar a cabo este estudio es que, bueno, arrancando ahorita en septiembre con todo lo que sería la recopilación de la data, para un horizonte de presentar los resultados finales a más tardar en noviembre de este año, en un evento especial que realizaría Venacor. Quizás el estudio estaría listo antes por las conversaciones que yo he sostenido con el consultor, pero la presentación formal pues, estaría pautada en principio para noviembre. Quiero ahora presentarles lo que sería la empresa consultora que hemos contratado y a su director. La empresa se denomina Estrategias Humanas Consultores, una empresa venezolana que brinda servicios de consultoría y soluciones integrales en materia de gestión humana y desarrollo organizacional, con la finalidad de contribuir con la estrategia de negocio de sus clientes y los procesos de atracción, desarrollo y retención de talento. Su director es el licenciado Adrián Figueroa, socio y director de Estrategias Humanas, y Adrián tiene un diplomado en gestión de procesos de aprendizaje en entornos virtuales. Por ahí tenemos un micrófono abierto, por favor, si lo pueden apagar. Continuamos.
Tiene un diplomado en gestión de procesos de aprendizaje en entornos virtuales, maestría en relaciones industriales y es licenciado y TCU en recursos humanos. Tiene 28 años de experiencia en las áreas de gestión de talento y desarrollo organizacional en empresas de los sectores siderúrgicos, servicios, hotelería, consumo masivo, petróleo, gas, educación y consultoría. Se ha desempeñado en diversas posiciones gerenciales en los procesos de atracción y selección de talento, formación y capacitación, gestión del desempeño, diseño y desarrollo organizacional, compensación y beneficios y administración de personal. Durante los años 2020, durante el año 2020, perdón, realizó 14 mediciones sobre prácticas de recursos humanos en el marco de la pandemia. Fue allí donde hicimos contacto, o más bien Adrián hizo contacto con nosotros y llevamos a cabo varias jornadas para presentar los estudios salariales que habían realizado. Llevaron a cabo 3 estudios de compensación y 16 conferencias en distintas cámaras industriales, entre ellas, por supuesto, Benacor. Actualmente, Adrián Figueroa asesora empresas privadas en procesos de gestión humana y desarrollo organizacional, abarcando las siguientes áreas: investigación de mercado salarial, diseños organizacionales y estructuras, proyectos de análisis y descripción de cargos, proyectos de herencia del desempeño, programas de desarrollo de talento, consultorías en procesos de atracción y selección de talentos y planes de capacitación. Quería, antes de cederle la palabra a Adrián Figueroa, explicarles cómo va a ser la jornada del día de hoy. La jornada del día de hoy va a estar dividida en 2 partes. La primera parte, Adrián nos va a hacer la presentación del último estudio salarial general que realizó en mayo de 2021. Y luego de ello, se va a abrir una fase de preguntas y comentarios para que quien lo desee pues, pueda formular sus preguntas o hacer algún comentario. La idea de presentar este estudio es para que ustedes tengan más o menos una idea del estudio que se va a estar elaborando para Benacor. Obviamente, este estudio... Sí. Hay dos computadoras cercanas que tienen audio abierto. Perdón, un minuto. Sí. Ok. Este estudio que va a presentar Adrián es un estudio general que ha hecho a empresas de distinta naturaleza, de distinta dimensión y ubicadas en todo el país. Lo que estaríamos planteando para Benacor es algo referido exclusivamente a las empresas del sector cadena de frío y climatización. La segunda parte de la reunión del día de hoy se va a hacer entonces ya la presentación del proyecto de estudio salarial, o sea, un poco explicarles cuál es el objeto de este proyecto, cuál es su alcance y la programación de actividades para ello. Y en esa segunda parte también podremos cerrar con una fase de preguntas y comentarios. Nos gustaría, la idea es por lo menos salir de esta reunión con algunos compromisos de empresas que nos puedan apoyar en la recopilación de data para este estudio. Preferiblemente todas las empresas que participen, no hay límite en ese sentido, pueden, estamos abiertos a la participación, pero por lo menos tener el compromiso de algunas de ellas. ¿Qué te va? Bueno, sin mayor preámbulo, entonces le voy a ceder la palabra a Adrián Figueroa. Voy a dejar de compartir, Adrián, para que tú puedas compartir la pantalla con la presentación que tienes. Perfecto, Carlos, está bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Realmente muy agradecido de estar acá con ustedes compartiendo y bueno, trabajando en esta iniciativa que está impulsando Benacor, ¿verdad? Para las empresas que están relacionadas con el sector de cadena de frío y climatización. Y entiendo que dentro de este sector hay empresas que son del servicios, industrias y comercio. Como lo indicó Carlos, mi nombre es Adrián Figueroa, director de Estrategias Humanas Consultores. Para mí un inmenso placer, bueno, acompañarlos en esta iniciativa que está impulsando Benacor, una iniciativa novedosa, ¿verdad? Sobre todo porque
se va a impulsar un estudio de remuneración exclusivamente para este sector. Y eso tiene una gran importancia, ya que vamos a poder establecer comparaciones entre empresas del mismo sector, ¿verdad? Ya nosotros tenemos ahí una experiencia trabajando con este tipo de estudios, tanto en el sector tanto a nivel general como a nivel de mercado específico, ¿verdad? Quisiera rescatar de las cosas que dijo Carlos. Este tipo de estudio ha tenido una demanda altísima por empresas de diversos sectores. Nosotros hacemos estudios de mercado general, lo vamos a compartir. La primera parte de nuestra presentación es hacer un refrescamiento del estudio que presentamos en junio de este mismo año, 2022, para que ustedes tengan una idea de lo que van a recibir con la participación en su estudio de remuneración. Otra cosa que quisiera resaltar es que, bueno, gracias a esta alianza, este convenio que tenemos con Benacor, ustedes van a recibir dos estudios. Van a recibir el estudio del sector específico, ¿verdad? Empresas de cadena de frío y climatización, y adicionalmente, como valor agregado, nosotros le vamos a entregar un estudio de mercado general donde aparecen 125 cargos a nivel general, ¿ok? ¿Cuál ha sido la clave de por qué se ha necesitado tanto este tipo de información? Y nosotros lo hacemos cada 2, cada 3 meses, porque de hecho cuando yo me paso más de 2 meses, las empresas me reclaman el estudio de remuneración, y es porque lo que ha pasado lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 8, 9, 10 años es prácticamente un tsunami económico. O sea, lo que ha pasado en Venezuela no tiene precedente. O sea, si sumamos la situación de hiperinflación, la pandemia, más la fuga de talento que ha tenido Venezuela, bueno, se configura un escenario bastante complejo de mucha incertidumbre. Y ante este escenario de incertidumbre, la manera de poderle hacer frente a la incertidumbre es con el manejo de datos, con el manejo de análisis de datos. Y bueno, en ese sentido, nosotros hemos venido haciendo un trabajo en los últimos 4 años, analizando tendencias en materia de recursos humanos. Así fue como conocimos a Benacor, a Carlos y otras cámaras, bueno, suministrando información sobre lo que están haciendo las empresas en materia de recursos humanos. Una de las iniciativas que desarrollamos son los estudios de remuneración, como una propuesta de valor precisamente para que ustedes tengan información de cómo se está moviendo, cuáles son las tendencias en el mercado salarial, ¿verdad? Y nosotros ofrecemos una de esas tendencias. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes puedan tomar decisiones y no se queden rezagados en el mercado, sino que puedan tomar decisiones a tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, en este sentido, vamos a dar inicio a nuestra presentación, en este contexto, en este preámbulo. Vamos a ir compartiendo la presentación que tenemos prevista para el día de hoy. Lo indicó Carlos, que en esta presentación tiene 2 partes. Lo primero es revisar un poco lo que fue el estudio que nosotros presentamos en el mes de junio del 2022, con data que recopilamos en el mes de mayo. Esta información la tiene Benacor y puede ser compartida libremente con ustedes, ¿verdad? De hecho, ya nosotros compartimos parte de esta información en una conferencia que se realizó a mediados de este año, en junio de este año. ¿Okay? Este es el modelo de estudio que nosotros presentamos trimestralmente a todas las empresas. En este caso, es un estudio donde participaron 90 empresas, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algunas de las justificaciones, de las razones por las cuales las empresas necesitan participar y conocer este tipo de información. Aquí hay algunas de las premisas bajo las cuales las empresas nos solicitan la información. Primero, ¿necesita realizar seguimiento al mercado salarial? Parece que sí, ¿verdad? O sea, en este momento tenemos un mercado salarial muy volátil, un mercado salarial donde el principal componente son las bonificaciones, tanto en bolívares o bonificaciones en dólares. Y en esta coyuntura donde tenemos un dólar, bueno, tenía algunos meses que tenía mucha estabilidad, pero en los últimos días ya ustedes pueden ver que hemos tenido un salto, una escalada en la paridad del dólar. Y bueno, eso implica que bueno, ya las empresas se están moviendo a redefinir los escenarios para el mes de septiembre. Entonces, el hecho de que tengamos tanta variación con el tema del dólar
eso va a afectar necesariamente en la política salarial de las empresas. Entonces, la mayoría de las empresas necesitan realizar seguimiento al mercado salarial. En otros casos, se requiere conocer el nivel de competitividad de su empresa en el mercado, ¿verdad? Dentro del estudio que nosotros ofrecemos, hacemos ese análisis comparativo de una empresa particular con respecto al mercado. Por otra parte, hay organizaciones que han perdido talento clave, ¿verdad? Bien sea porque estas personas han migrado a otras empresas, a otros sectores, o sencillamente hay empresas que se están llevando el talento de otras empresas. Entonces, eso implica, ¿verdad?, que las empresas busquen este tipo de estudios para hacer un diagnóstico de cómo están en relación a ese mercado. Y finalmente, bueno, este estudio es de mucha utilidad para elaborar escenarios de incrementos salariales. Normalmente, las empresas, antes de hacer cualquier escenario de incremento salarial, revisan este tipo de estudios, ¿verdad? Sobre todo para tomar decisiones. Entonces podemos ver que este tipo de estudio va a ser muy útil para ustedes, sobre todo para hacer análisis de competitividad con respecto al mercado, elaborar sus análisis de equidad interna o consistencia salarial, es decir, mirar cómo está el panorama internamente en cuanto a la política de pago. Podemos encontrar que hay empresas que de repente tienen algunas inequidades. Entonces, eso lo pueden comparar ustedes considerando este tipo de información. Por otra parte, bueno, indudablemente este tipo de información les va a servir a ustedes a la hora de hacer un presupuesto de personal, porque pueden prever los ajustes salariales, pueden tener una comparación con el mercado y eso les va a permitir a ustedes, de alguna manera, estimar cuántos ajustes salariales podrían dar durante el año. Por otra parte, les va a permitir a ustedes rediseñar la estructura de compensación en cada una de las organizaciones, bueno, porque no solamente se ofrece información en el ámbito de compensación directa, sino también a nivel de beneficio. Y finalmente, bueno, todo este tipo de informes les va a permitir a ustedes definir políticas de compensación total. Cuando hablamos de compensación total, hablamos de compensación directa, compensación indirecta, lo que es la parte de beneficios, beneficios a corto plazo, beneficios a mediano plazo, a largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros aportamos información de compensación total, ¿verdad? Entonces, bueno, algunas de las ideas o las razones por las cuales ustedes seguramente van a necesitar este tipo de información. Hay varias tendencias de pago, según lo que nosotros hemos logrado apreciar, hay varias tendencias de pago de las empresas en cuanto a la compensación. Hay empresas que están pagando muy alto en dólares, ¿verdad? O la mayor parte de la compensación en dólares y muy poco o casi nada en bolívares. Esa es una tendencia que hemos logrado apreciar. Hay empresas que tienen una política equilibrada, que sería lo ideal, pagar de manera equilibrada bolívares y dólares. Y hay empresas que tienen una política que está más acentuada hacia el pago en bolívares y muy poco en dólares. En una economía inflacionaria como la que tenemos acá en Venezuela, cuando la mayor parte de la compensación es en bolívares, aquí el efecto es que, bueno, rápidamente se devalúa el valor de la remuneración, ¿verdad? Se devalúa rápidamente porque en la medida que se va devaluando la moneda nacional, se va devaluando también el salario. Entonces, bueno, estas son algunas de las tendencias que nosotros hemos apreciado en cuanto a políticas de pago de las empresas. Okay. Bueno, vamos a mirar rápidamente un poco el modelo o la forma como nosotros presentamos nuestro estudio. Y digo rápidamente porque esta información la van a tener ustedes. Seguramente Carlos se las enviará o ya se las envió a ustedes y van a disponer de esta información. Primero nosotros hacemos un repaso, ¿verdad?, general de cuál es la estructura del estudio de remuneración. Nosotros presentamos el estudio por niveles organizacionales y lo presentamos por cargo. ¿Qué quiere decir cuando nosotros ofrecemos el estudio por niveles organizacionales? Bueno, agrupamos la data por los principales niveles que tiene una organización. Es decir, agrupamos la data de todos los cargos que están en el nivel de dirección o gerencia, cargos que solamente están en un nivel de gerencia, jefaturas, especialistas, coordinadores, así sucesivamente hasta llegar a los operadores, y esto les va a permitir a ustedes comparar algunos cargos que estén dentro de sus organizaciones, pero no estén dentro del estudio. Esto en el caso del estudio de mercado general, porque en el caso de ustedes concretos vamos a desarrollar un estudio de mercado específico
y vamos a analizar cargos que estén relacionados exclusivamente con el sector cadena de frío y climatización. En este caso, bueno, estamos analizando 124 cargos que son genéricos, que están en la mayoría de las empresas. Unos cargos están, otros no están en algunas empresas, pero, repito, la data se presenta no solamente por cargos, sino se presenta también por niveles organizacionales, ¿verdad? Para mayor facilidad de las empresas. Por otra parte, bueno, en el estudio de mercado general que presentamos nosotros en junio, podemos analizar la data por áreas, ¿verdad? O por gerencias. Entonces, las principales gerencias que nosotros analizamos son las que aparecen en esta lámina. Cargos que están relacionados con la administración, finanzas, salud, consultoría, logística, manufactura, mercadeo. Y de esta manera presentamos también la data. O sea, organizamos los cargos de acuerdo a estos procesos o estas organizaciones que tienen las empresas, ¿verdad? Por otra parte, bueno, también nosotros hacemos como un resumen de la metodología que utilizamos. Nosotros le damos un tratamiento estadístico muy riguroso y presentamos la data de acuerdo a los principales estadísticos que se emplean para este tipo de estudio. Vale la pena destacar, ya nosotros hemos realizado ya con esta versión que vamos a presentar en septiembre 10 estudios de mercado general y al menos unos 10 estudios de mercado específico. Y todos los datos que nosotros presentamos se presentan de manera global. ¿Qué quiere decir esto? No hay manera de conocer datos particulares de ninguna empresa. Eso no lo hacemos nunca, porque siempre protegemos la confidencialidad de la información y resguardamos siempre el nivel de confidencialidad con la información. Entonces, en este sentido, le damos un tratamiento estadístico muy riguroso, ¿verdad? Sobre todo para proteger la data de cada empresa individual. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Bueno, aquí están los principales estadísticos que nosotros utilizamos, el percentil 25. Percentil 25 son las empresas que tienen una política de pago baja, ¿verdad? Que están el 25% de las empresas que tienen una política más baja. También tenemos unas medidas de tendencia central, mediana y promedio. En este sentido, son medidas de tendencia central. Son las empresas que pagan en función al promedio, en función a la mediana. Y estos dos estadísticos, percentil 75 y percentil 90, se refieren a las empresas que tienen una política mucho más competitiva, mucho más agresiva en el mercado. Y en este caso vamos a ver aquellas empresas que tienen una política más fuerte dentro del mercado. Repito, no van a ver nunca datos individuales de ninguna empresa, sino datos de manera agrupada. Ya vamos a tener un ejemplo de cómo presentamos el informe. Bueno, este estudio que nosotros estamos mostrando y que seguramente Carlos se lo va a reenviar a ustedes, tuvo efectividad para los meses de junio y julio, es con una data que levantamos durante el mes de mayo, pero se utilizó para los meses de junio y julio. Participó un 16% empresas de manufactura y producción, un 15% empresas del sector farmacéutico y salud, y un 11% de otros servicios como banca y servicios financieros. La mayor parte de las empresas son del Distrito Capital y Miranda. Sin embargo, tenemos presencia también con empresas de otras regiones, ¿verdad? Bueno, aquí está la ubicación geográfica de las empresas. 83% región capital y un 17% en otras regiones, básicamente región centro. Aquí pueden apreciar la distribución de empresas de acuerdo al número de trabajadores. La mayor parte de las empresas tiene un rango entre 50 y 250 trabajadores. Se puede apreciar también las empresas de acuerdo al nivel de facturación, ¿verdad? De acuerdo al nivel de facturación. Aquí bueno, nuevamente se muestra de una manera gráfica las empresas de acuerdo al tipo de actividad industrial. Repito, estamos viendo el estudio de mercado general. En el caso de ustedes, solamente vamos a ver datos del sector cadena de frío y climatización, y eso tiene muchas ventajas para ustedes, y es que vamos a poder comparar cargos de empresas del mismo sector. ¿Okay? Vamos a poder homologar. Bien,
Ya aquí vamos a comenzar a ver información dentro del estudio que nosotros presentamos, Mercado General. Siempre colocamos información o algunos indicadores generales de la economía, ¿verdad? Como por ejemplo, inflación mensual, inflación acumulada, inflación interanual, el costo de la canasta alimentaria, que son datos que por lo general las empresas siempre están revisando. En este caso, hay información que corresponde al mes de julio, porque hicimos una pequeña actualización en esta lámina. Dentro del estudio que nosotros le vamos a presentar a ustedes, también vamos a poder apreciar el comportamiento en cuanto al incremento salarial mes por mes, tanto lo que se refiere a bolívares, ¿verdad? En este caso, estamos viendo variación o incrementos de salario en bolívares, ¿verdad? Fíjense que el segmento, sí, el segmento que aparece en morado, es el porcentaje de empresas que hicieron ajustes salariales, bolívares, durante los meses de marzo, abril y mayo. De igual manera, van a poder apreciar incrementos de las bonificaciones, ¿verdad? En bolívares. En este caso, bonos en bolívares, en el segmento que aparece en azul celeste, el porcentaje de empresas que realizó ajustes durante estos meses de marzo, abril y mayo. El segmento que aparece en azul oscuro son empresas que no tuvieron movimientos, variaciones durante este periodo. Y finalmente también mostramos resultados de las variaciones o los incrementos que han tenido las empresas marzo, abril y mayo de la compensación en divisa. Fíjense que las variaciones en lo que se refiere a compensación en divisas, dólares, el porcentaje de empresas no es tan alto. Una constante entre los meses de marzo, abril y mayo se mantiene en un 10%. Bueno, eso tiene una explicación, es lógico. Y bueno, el pago de moneda dura generalmente es mucho más estable y no tiene tanta variación como si lo tiene los bolívares. Sin embargo, pueden apreciar que a pesar de que hay pagos en moneda dura, siempre hay un porcentaje, ¿verdad?, de empresas que está haciendo ajuste de la compensación en divisa, ¿verdad? O esos bonos que se pagan en divisa. Entonces, podrán apreciar en esta lámina cuáles son las principales prácticas, ¿verdad? Esta lámina es muy reveladora, sobre todo para que ustedes puedan apreciar qué están haciendo las empresas en lo que respecta a la compensación. Hay algunos elementos que se pueden resaltar acá. Fíjense que hay un 56% de las empresas que pagan un bono de alimentación adicional sin impacto en prestaciones sociales. ¿Que eso tiene su riesgo laboral? Sí lo tiene, ya eso se ha discutido bastante en el ámbito laboral. Sin embargo, fíjense que hay un 56% de las empresas que asumen ese riesgo de pagar ese tipo de bonificación o bonos de alimentos sin impacto en prestaciones sociales. De igual manera, hay un micrófono que está en este momento encendido. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención o se abrió algún micrófono. Fíjense que de igual manera hay un 56% de empresas que paga bono mensual en bolívares sin impacto en prestaciones sociales, un 56%. Y otro aspecto clave acá, hay un 69% de empresas que está otorgando algún tipo de bonificación que se paga en divisa o que se tasa, se fija en divisa, y es un 69% de las empresas que tienen este tipo de prácticas. Es decir, aquí están las principales prácticas de compensación de estas 90 empresas que participaron en nuestro estudio. ¿Okay? También hay un 60% de empresas que ya han migrado de las pólizas en bolívares a pólizas en dólares. Entonces, este es otro de los elementos que utilizan las empresas para atraer y retener talento. ¿Por qué traemos esta gráfica? Bueno, porque siempre nos preguntan qué están haciendo las empresas en materia de compensación. Aquí ustedes pueden tener una radiografía de cómo está la situación de las empresas en materia de compensación. ¿Okay? Bueno, aquí están las coberturas que utilizan las empresas, sobre todo las empresas que tienen este beneficio de pólizas de HCM en divisa. Aquí están las coberturas, ¿verdad? O las principales coberturas que tienen las empresas y que tienen este tipo de beneficios para sus trabajadores. Son pólizas, ¿verdad?, que se mueven entre $3,000 de cobertura hasta $30,000, de acuerdo al tratamiento estadístico que le damos nosotros.
Y aquí está la preferencia de las empresas aseguradoras de acuerdo a las empresas que participaron dentro de nuestro estudio de remuneración. Y aquí comenzamos a ver los números, ¿verdad? Sobre todo, aquí mostramos ingreso total mensual. Cuando hablamos de ingreso total mensual, ahí estamos hablando que estamos ponderando, estamos de alguna manera haciendo el análisis estadístico de ese ingreso total que se compone de salario, bonos garantizados en bolívares, bonos garantizados pagados en dólares y cualquier otro tipo de bonificación que sea garantizada. Todos esos ingresos que son mensuales o que son trimestrales, semestrales y que se hace una conversión a mensual, es lo que nosotros estamos llamando a ingreso total mensual. Entonces aquí podemos ver cómo es la composición de ese ingreso total mensual por cada uno de estos niveles organizacionales, directores, gerentes, jefatura, coordinación, y vemos los principales estadísticos que van desde el percentil 25 hasta el percentil 90, ¿verdad? Esta información en esta lámina está expresada en dólares. Aquí el título dice ingreso total mensual expresado en dólares. Repito, aquí estamos analizando salario, bonos garantizados en bolívares y bonos garantizados en dólares, y todo eso expresado mensualmente. ¿Ok? De igual manera, analizamos solamente el concepto de salario. Fíjense cómo cambian las cosas. En la lámina anterior, apreciamos el ingreso total en dólares, y en esta lámina apreciamos solamente el concepto de salario en bolívares. El salario en bolívares, de acuerdo al análisis que nosotros logramos realizar, representa apenas entre un 20 y un 30% del ingreso total mensual de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la mayoría o la mayor parte del ingreso de los trabajadores se compone de bonificaciones, y logramos ver en la lámina anterior, la mayoría de esas bonificaciones no tienen carácter salarial o no tienen impacto para prestaciones sociales y otros beneficios laborales. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es uno de los hallazgos que nosotros tenemos siempre cada vez que hacemos el estudio. La mayor parte del ingreso total, y digo ingreso, ¿no? Fíjense que no estoy diciendo salario, mayor parte de ese ingreso se compone de bonificaciones. Alrededor de un 70, un 80% de ese ingreso total mensual de los trabajadores son bonificaciones que no están siendo contabilizados para los efectos de prestaciones sociales. ¿Ok? Entonces aquí vemos el análisis de lo que es solamente salario, ¿verdad? Por niveles organizacionales. Y aquí comenzamos a ver datos. Aquí lo vemos por niveles organizacionales en las láminas anteriores, pero ya en esta lámina comenzamos a ver datos, ¿verdad? Comenzamos a ver datos por cargo. Fíjense que ya aquí aparecen cargos de una manera mucho más concreta, ¿verdad? Y ya ustedes van a poder apreciar la data por cargos específicos. Realmente aquí no nos vamos a detener mucho porque esta información seguramente Carlos la compartió con ustedes o seguramente se la va a hacer llegar. Y bueno, aquí lo que queremos destacar para ustedes es que con la participación en el estudio de sector de cadena de frío y climatización, que es un estudio específico para ustedes, exclusivamente para ustedes, van a tener un plus, un valor agregado, y va a ser este tipo de estudio, pero el que vamos a presentar en el mes de septiembre. Este estudio lo estamos actualizando, lo vamos a presentar aproximadamente el 12 de septiembre, y cuando nosotros entreguemos el estudio del sector cadena de frío y climatización, van a recibir también el estudio de mercado general. Es decir, van a recibir 2 informes de compensación con bastante información para el análisis y sobre todo el cálculo de tendencias que ustedes puedan realizar en materia de recursos humanos. Entonces, de esta manera, concluimos con ese resumen del estudio de remuneración que presentamos en junio del 2022, este mismo año, y vamos a entrar entonces en la segunda parte, que es el proyecto de la encuesta, que es exclusiva para el grupo de empresas del sector cadena de frío y climatización. Entonces vamos a explicar. Sí, Adrián, adelante, Carlos. Podemos hacer aquí una pequeña pausa, a ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario en relación a la presentación que acaba de realizar Adrián Figueroa del Estudio General.
Seguro, Carlos, con mucho gusto. Estamos atentos a cualquier duda, pregunta. Cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, estamos acá para aclarar, ¿ok? Bueno, aparentemente creo que quedó claro. Ok. Así que, bueno, continuamos con la segunda parte de la presentación, que es ya el estudio, digamos, lo que sería el proyecto de estudio Sí. para la empresa de Venacor. Y bueno, igual, vayan, si se les quedó alguna duda pendiente, bueno, la pueden formular al final de la presentación. Sí, Adelante. perfecto. Gracias, Carlos. Bueno, y aquí vamos a hablar de lo que va a ser el estudio que está contratando Venacor para las empresas que son específicamente del sector de ustedes y que tienen que ver con empresas que están relacionadas con comercio, servicios e industrias de este sector, ¿no? Climatización y cadenas de frío. Una de las cosas que yo quisiera destacar, y corrígeme si no es así, Carlos, creo que es el primer estudio que se está realizando para este sector, o por lo menos el primero que se va a hacer en los últimos años, ¿verdad? Para este sector exclusivamente. Y eso le da un valor adicional, un valor agregado para ustedes, y es que van a tener una data, una información que solamente corresponde al sector de ustedes. ¿Okay? Eso por una parte. Y por la otra, bueno, van a tener información súper actualizada del ámbito salarial y del ingreso total de los trabajadores, eh, y que se les va a presentar a ustedes en su debido momento una vez que se concluya el informe. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a revisar un poco el alcance del estudio, ¿verdad? El alcance del estudio está orientado para empresas de cadena de frío y climatización. Nosotros esperamos que tengamos un rango entre 20 y 40 empresas relacionadas con este sector, ¿verdad? Ojalá que logremos por lo menos el mínimo de 20 empresas. Podemos manejarnos un rango entre 20 y 40 empresas. Vamos a analizar todas las remuneraciones mensuales, fijas, variables, bonificaciones en divisas y bolívares que paguen cada una de estas empresas. Y bueno, vamos a hacer un análisis comparativo, tanto de beneficios directos como beneficios indirectos. Una de las cosas a resaltar es que, bueno, vamos a estudiar empresas exclusivamente del sector donde ustedes trabajan. ¿Okay? Eso va a dar mayor consistencia a la data. ¿Qué elementos podemos estudiar e investigar a través del estudio? Y este elemento lo traemos a la presentación porque el formulario que vamos a presentar a las empresas de alguna manera va a tocar cada uno de estos elementos. En primer lugar, vamos a analizar salario básico, otros ingresos mensuales, tanto en bolívares como en dólares, todos los pagos fijos que estén garantizados, elementos de compensación variable, pagos en moneda dura, compensación total anual, tanto en bolívares y en dólares, el beneficio de alimentación, beneficio de salud, incremento salarial. Es decir, van a tener ustedes una data, una información bastante detallada que les va a servir a ustedes al momento de hacer presupuesto, al momento de contratar personal, al momento de definir políticas en uno de los temas más importantes de las empresas, que es el tema de remuneración. ¿Okay? Entonces, van a tener información de esta manera. Y bueno, aquí mencionamos algunos aspectos metodológicos. Una de las primeras cosas que nosotros necesitamos saber es conocer cuáles son los cargos que vamos a estudiar. Es decir, cuáles son los cargos que ustedes necesitan que nosotros analicemos dentro del estudio de remuneración. Entonces, ahí podemos colocar cargos gerenciales, cargos de coordinación, cargos operativos. Todos los cargos que ustedes necesiten los podemos analizar acá. Seguramente vamos a necesitar también que esos cargos tengan los descriptivos de cargo, o por lo menos el propósito general, para poder hacer el match y establecer las comparaciones entre las distintas empresas. Vamos a pasar un instrumento, ¿verdad? A través de un formato digital, una hoja de cálculo que nos va a permitir recopilar la data, la información, y que ustedes van a tener un tiempo para entregar, ¿verdad? Y esa información es la que se va a utilizar a los efectos de realizar el estudio de remuneración. Vamos a utilizar los estadísticos que indicamos anteriormente, vamos a presentar la data, considerando las empresas que están pagando con el percentil 25, mediana, promedio, percentil 75 y percentil 90.
excluimos algunos datos que por lo general siempre distorsionan la data. Y aquí tenemos las principales fases. Aquí está como especie de una línea de tiempo. Esta lámina es importante porque nos va a orientar sobre cada uno de los pasos que vamos a seguir de aquí en adelante. Bueno, hoy es 29 de agosto. Estamos realizando la presentación de las bases del proyecto, ¿verdad? Las bases del estudio de remuneración para el sector donde operan ustedes. Nosotros aspiramos que entre la semana del 29 de agosto, este cronograma se puede revisar, ¿no? Está sujeto a cualquier cambio que ustedes consideren, pero estimamos que entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre, es decir, esta misma semana, nos podamos poner de acuerdo en cuanto a los cargos que ustedes necesiten que nosotros analicemos dentro del estudio de remuneración. Entonces, aquí vamos a necesitar que a través de los gerentes de recursos humanos, gerentes de administración de las distintas empresas que están afiliadas a Venacor, nos indiquen cuáles son los cargos que ustedes van a estudiar en el estudio. Es decir, por ejemplo, gerente general, gerente de administración, jefe de contabilidad, jefe de tesorería, los cargos que ustedes indiquen, y en función de esos cargos que ustedes indiquen, nosotros vamos a preparar el instrumento para posteriormente validarlo. Entonces, en esta fase del 29 al 3, que es esta misma semana, nosotros necesitamos que nos pongamos de acuerdo y determinemos cuáles son los cargos que vamos a estar analizando. ¿Okay? La próxima semana, la siguiente semana, vamos a estar revisando, ¿verdad? O validando, en definitiva, los cargos que vamos a estar estudiando, y vamos a hacer la validación, porque siempre surge alguna empresa que a última hora dice, mira, a mí me gustaría incorporar este cargo, que se estudie este cargo, que es importante. Bueno, lo podemos hacer en esta semana del 5 al 9, que sería la siguiente semana arriba. Estaríamos validando los cargos y estaríamos validando también el instrumento que estaríamos utilizando para recopilar la data. Y por supuesto que estaríamos haciendo todas las aclaratorias que sean necesarias para el llenado del formulario que se utilizará para recolectar información. Entonces, esto sería la semana del 5 al 9 de septiembre. Y posteriormente estaríamos listos para la semana del 12 al 16, la semana del 12 al 16, iniciar el proceso de recolección de información de todo lo relativo al sistema de remuneración de las empresas, de acuerdo al formulario que se revise y que se apruebe en la semana del 5 al 9. Es decir, que esta semana es clave, es vital, porque en esta semana es donde ustedes van a poder aportar la data, la información de los salarios, los ingresos, las bonificaciones de cada uno de los cargos que se estará analizando y estudiando. ¿Ok? Entre la semana del 19 y el 30 nos toca a nosotros procesar todos los datos, hacer los análisis, procesar todos los datos, para finalmente, entre la semana del 3 de octubre y el 7 de octubre, poder presentar los resultados o tener ya listos los resultados definitivos del primer estudio de remuneración para el sector cadena de frío y climatización. Entonces, fíjense que aquí tenemos un cronograma, una línea de tiempo tentativa propuesta para conducir, llevar a cabo todo el proceso de el proyecto de remuneración, encuesta de remuneración de este sector. ¿Cuáles son los beneficios que van a obtener ustedes con este estudio de compensación? Bueno, van a tener la referencia salarial para el sector específico de ustedes. Es decir, van a conocer cómo se comporta el mercado salarial exclusivamente del sector de ustedes. Y bueno, comentamos que van a recibir otro estudio de mercado general como un valor agregado. Van a tener acceso a reportes por cargos, por niveles organizacionales. Van a tener información clave para el diagnóstico en materia de compensación y van a poder orientar en el diseño de políticas de recompensa total, que esto es un tema álgido para todas las empresas, porque como ustedes saben, hay empresas que han perdido talento, han perdido talento sencillamente porque otras empresas tienen una política mucho más competitiva. Entonces, esto les va a permitir a ustedes tener un diagnóstico y poder tomar acciones en materia de remuneración. Entonces, bueno, básicamente esta es la segunda parte. Quería destacarlo del cronograma, sobre todo, y voy a retroceder el cronograma, sobre todo para conocer cualquier duda, pregunta que ustedes puedan tener en este momento. Carlos.
Gracias, Adrián. De verdad, muchas Sí, gracias. Yo quiero hacer énfasis en varias adelante. cosas, ¿no? En primer lugar, adelantándome quizás algunas preguntas que se puedan formular, ¿no? En primer lugar, este estudio, ¿ok? Lo está pagando Benacor a la empresa consultora, pero ese costo no se va a trasladar a los afiliados. Es decir, ustedes como empresas afiliadas van a obtener los resultados del estudio de manera gratuita. Sí, No quiere decir que a nosotros esté saliendo gratis, pero si Benacor está asumiendo el costo de este estudio. Creo que es importantísimo, o sea, creo que esto es una herramienta valiosísima para todas las empresas. Es primera vez, sin lugar a dudas, que se está haciendo un estudio de esta naturaleza exclusivo para el sector cadena de frío y climatización, para un grupo de empresas que forman parte de una cámara. Por lo menos así lo podemos corroborar nosotros y el propio Adrián, porque Adrián, sí. los estudios que ha hecho han sido un poco más generales, ¿no? Entonces, es importante contar con la participación de la mayor cantidad de empresas posible. En segundo lugar, es muy importante en el tema de validación de cargos, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, no todas las empresas son idénticas, ¿ok? En Benacor tenemos al menos empresas que desarrollan tres tipos de actividades. Hay empresas que se dedican exclusivamente al área de comercialización, hay empresas que se dedican al área industrial y en consecuencia tienen obreros, por ejemplo, y hay empresas que se dedican exclusivamente al área de consultoría o de servicio. ¿Okay? Entonces, dada esa diversidad pues, en el tipo de actividades, eso también influye en el tipo de cargos que puedan tener. Una de las cosas, conversando con Adrián, que se nos había ocurrido, era procurar que por lo menos para esa primera fase de determinar los cargos que se van a estudiar, que contáramos con la colaboración de 3 empresas por cada área. ¿Ok? Es decir, 3 empresas que trabajan en el área de comercialización, una empresa que trabaja en el área de comercialización, una en el área de servicios o desarrollo de proyectos y otras en el área de industrial. ¿Y por qué 3 en cada área? Porque también tenemos empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Entonces la idea es, digamos, a veces la dimensión también influye en el tipo de cargos que puedan tener y en las remuneraciones que puedan estar pagando a sus trabajadores. Entonces, lo ideal sería tener, digamos, ya para esta determinación de los cargos, pues 3 medianas, 3 pequeñas y 3, o sea, 3 medianas en el área comercial, 3 medianas en el área industrial, 3 medianas en el área comercial y así sucesivamente. Para tratar de tener, digamos, la identificación más confiable posible. Y luego, cuando vayamos al proceso de recopilación de data, obviamente habrá ahí una fase de validación de esos cargos para que las empresas formulen, oye, mira, no, faltó agregar tal o cual cargo que aplica a este tipo de empresa, y se pueda revisar de lo que sería el instrumento de recopilación de data que ha desarrollado Adrián para también identificar las dudas. Bueno, lo ideal sería que la mayor cantidad de empresas posibles pudiera participar en el llenado de esa encuesta. Si pudiéramos tener a las 112 empresas que hoy día forman parte de Benacor, sería excelente. Sabemos que esto no es posible porque quizás hay empresas muy, muy pequeñas que no tienen, digamos, la infraestructura como para participar en esto, pero tratar de por lo menos contar con la participación activa de unas 20, 40 empresas sería lo ideal. Por otro lado, quiero hacer énfasis en algo. Esta información que va a solicitar Adrián no va a ser procesada por Benacor. Benacor no va a tener acceso de ninguna manera a los datos particulares que suministren las empresas. Eso, de hecho, a partir de mañana, Adrián se va a poner en contacto
con el listado, valga la redundancia, de contactos que tenemos en las áreas de gerencia y de recursos humanos de cada una de las empresas, con una carta que le está dando Adrián a nombre de Venacor, donde se indica, bueno, que él fue contratado para realizar este estudio y para que por favor le faciliten toda la información posible. Y a partir de ese momento, esa información solo la va a recibir Adrián. O estrategias humanas consultores. Esa información no va a pasar por las manos de Venacor. Venacor lo que va a tener es acceso ya a el estudio final que ha sido procesado y donde digamos, donde no aparecen datos particulares de las empresas. Eso yo creo que hay que hacer mucho énfasis porque sabemos que esto es un tema muy delicado para las empresas que se maneja de manera confidencial. Entonces, bueno, sin más que mencionar, no sé si había alguna duda que quieran manifestar en este momento. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Adrián. Un placer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablas con Jonathan García de Facebook Servicios Industriales. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, un placer. Tengo una dudita referente a la determinación de los cargos. ¿Todas las empresas vamos a tener un limitante o puedo mandar toda mi estructura como tal? Bueno, lo ideal sería tener una base de cargos que de alguna manera represente a todas las empresas, como lo acaba de indicar Carlos, que pueda estar presente o que de alguna manera represente a la mayoría de las empresas que están relacionadas con Venacor. Lo que vamos a necesitar en ese caso, Jonathan, es que nos suministre la información de las denominaciones de los cargos y si tienes el descriptivo de cargo o por lo menos el propósito general o la descripción de cargo de cada una de esas posiciones, sería lo ideal porque nosotros vamos a construir el formulario que les va a servir a ustedes para cargar la data, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre vamos a necesitar los cargos que ustedes van a analizar y los descriptivos de cargo o en su defecto, los propósitos generales de cada uno de esos cargos. Sí, no hay ningún problema, te podemos hacer llegar las descripciones de cargos con las funciones de cada uno. Pero sí me gustaría incluir toda mi estructura. Claro. ¿Cómo se llama tu empresa, Jonathan? Perdona. Bueno, para la que elaboro Facebook Servicios Industriales. Ah, ok. Entendido, sí. Correcto. Entonces, sí, en ese caso, nos envía la lista de los cargos y con esa información igual, el resto de los compañeros que están en la sala, vamos a necesitar que nos envíen los cargos para nosotros construir en esta misma semana el instrumento que va a servir para recopilar la data, ¿okay? La información del salario. Entonces, esta semana nos tenemos que poner de acuerdo en cuanto a los cargos que ustedes necesitan que nosotros analicemos. Como lo acaba de decir Carlos, cargos que de alguna manera representen las actividades donde ustedes trabajan, que están relacionadas con el sector comercio, servicios y el área industrial. ¿Okay? Y bueno, aprovechando esta intervención, yo quería destacar algunas cosas que acaba de mencionar Carlos. Nosotros acabamos de presentar el estudio que dimos a conocer en junio para que ustedes puedan apreciar que a lo largo de todo el estudio, la data se presenta de manera global. Es decir, ahí no aparece salario ni información de ninguna empresa en particular. Lo único es que al final siempre y eso ocurre en todos los estudios, que aquí en Venezuela y cualquier otro país siempre se presentan la lista de las empresas que colaboran o participan con estudios de remuneración. De resto, la información es totalmente cerrada y como lo acaba de decir Carlos, en este caso nosotros como consultores externos somos los que vamos a tener el tratamiento estadístico y metodológico de la información. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros presentemos, se va a presentar la data totalmente global. Ya nosotros hemos realizado este tipo de estudio con más de 100 empresas. En nuestra cartera de clientes ya han pasado más de 100 empresas y bueno, todas han pasado por este tipo de estudios. Tenemos empresas del sector farmacéutico, retail, tenemos empresas transnacionales, empresas alemanas que han participado con nosotros, que han pedido permiso en su casa matriz en Alemania, en Colombia, para participar con nosotros en el estudio de remuneración. Y bueno, nosotros igualmente cuando les enviamos la carta de presentación con
y anexamos la información que vamos a enviar. Igualmente vamos a hacer una declaración de confidencialidad en el manejo de la información con cada uno de ustedes. ¿Okay? Muy bien, gracias, Adrián. ¿Alguien más con alguna pregunta? Yo veo, mientras alguien va pensando en alguna pregunta, yo, por ejemplo, me surge una duda. Yo soy la empresa A y cuando, digamos, me llega, ya, digamos que ya se validaron todos los cargos, pero bueno, quizás soy una empresa pequeña o mediana y hay muchos de esos cargos que yo no tengo en mi plantilla, ¿no? Yo llenaría nada más los que tengo. Sí, correcto. Efectivamente es así, Carlos. Si hay una empresa pequeña que no tiene todos los cargos, no hay problema. Cada empresa va a llenar los cargos que tiene. Aquí lo interesante es que estamos, como dicen por ahí en algo popular, vamos a comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, vamos a comparar cargos de las empresas del mismo sector. Es decir, aquí no vamos a comparar cargos del sector hotelero, ni cargos del sector educación, ni del sector farmacéutico, sino aquí solamente vamos a hablar de empresas del sector cadena de frío y climatización. Es un aspecto favorable. Y lo otro es, bueno, no todas las empresas van a encontrar todos los cargos, como tú lo acabas de decir. Hay empresas que tienen una estructura mucho más pequeña, en ese caso comparan con los cargos que sí pueden comparar. ¿Ok? De todas maneras, nosotros vamos a presentar la data por cargos y por niveles organizacionales, como lo vieron en el estudio Mercado General. ¿Ok? Y otra cosa que les quería comentar a raíz de la última reflexión de Carlos. Yo he trabajado con varias cámaras industriales. Y bueno, como lo comentó Carlos y lo dijimos nosotros, trabajamos más o menos con un universo que se mueve entre 90 y 120 empresas que confían en nosotros. Y son pocas las cámaras industriales que quizás patrocinan este tipo de estudios. Generalmente son iniciativas que surgen aisladamente de las empresas, entonces uno lo que hace es aglutinar todos los esfuerzos y hace los estudios de manera sectorial, ¿no? ¿Por qué traigo esto? Bueno, porque yo creo que esto es un valor tremendo que le está dando Venacor a las empresas que están afiliadas. Es un valor agregado tremendo que le está dando a todas las empresas y yo creo que ustedes tienen que aprovechar este esfuerzo y esta iniciativa que les va a generar valor a ustedes y que además va a ser un valor extendido en el tiempo porque nosotros vamos a entregar el estudio del sector cadena de frío y climatización acompañado de un estudio específico o mercado general y posteriormente vamos a hacer otras entregas cuando nosotros actualicemos nuestro estudio de mercado general. Entonces, por donde ustedes lo vean, esta es una iniciativa que les va a generar muchísimo valor a ustedes, sobre todo en el ámbito de recursos humanos. Gracias, Adrián. ¿Alguna duda, comentario? Hola Adrián, hola Carlos, ¿cómo están? Hola a todo el grupo. Yolanda Hola, Álvarez por aquí. Hola, Yolanda. ¿Cómo están? Sí, fíjate, tal vez lo importante de la validación de cargos, porque lo que nos pasa comúnmente con los estudios a las personas o a las empresas que somos de este ramo, es que conseguimos cargos, un 80 o un 70% de los cargos que son comunes a todas las empresas, pero hay cargos que son específicos del área, ¿no? Exacto. Y yo siento que son en esos cargos que tenemos que como afincarnos, ¿no? Como preocuparnos de que estén bien cubiertos en el estudio, porque son los que nos cuesta compararnos a nivel de mercado, pues, ¿no? Correcto, sí. Sí, así Entonces, mismo bueno, es. Así es, Yolanda. Una de las ventajas es que ustedes van a poder analizar los cargos que son específicos del sector de ustedes y que no logran encontrar en los estudios de mercado general. ¿Ok? Esa es una de las ventajas y que acaba de mencionar Yolanda, que bueno que lo acaba de decir. Ustedes van a poder encontrar los cargos que son naturales, que son específicos de este sector industrial y que por lo general no lo encuentran en los estudios de mercado general que hacemos nosotros y que hacen otros consultores porque son muy específicos. Entonces, aquí van a encontrar ustedes cargos que son muy específicos. Es por eso que necesitamos en esta primera semana, ¿verdad? En esta primera semana que por favor nos aporten la lista, como dijo Jonathan, la lista de los cargos que ustedes tienen y si es posible, se los agradeceríamos también
los descriptivos de cargo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes reciban el instrumento, van a conocer la denominación del cargo y el propósito general de ese cargo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, fíjense lo siguiente, hay dos cosas un planteamiento que quería yo formularles acá en esta reunión. Estuvimos conversando Adrián y yo. Si ustedes consideran conveniente y útil que creáramos un grupo de WhatsApp para específicamente para este estudio, y bueno, quizás eventualmente ese grupo de WhatsApp pudiera seguir vivo para manejar todo lo que es el tema de recursos humanos de las empresas pertenecientes a Venacor, para compartir información, formular preguntas, etcétera. Pero ahorita para lo que es relacionado pues, a este estudio. Esa era una pregunta que quería hacerles, a ver si están de acuerdo. Y lo otro es que, bueno, necesitamos que por lo menos en este momento se postulen las empresas que van a estar interesadas en lo que sería ese primer trabajo de, digamos, de tener el inventario de todos los cargos, ¿no? Ese trabajo que se va a hacer durante esta semana. Yo les estoy colocando ahí en el chat, les voy a colocar mis datos de contacto, dirección de correo electrónico y teléfono celular. Por allí, las que se quieran postular, digamos, para esta primera fase, pueden hacerlo sin ningún problema. Más allá de que, bueno, de que podamos conformar el grupo de WhatsApp y ir incluyendo las empresas, ¿no? Ya veo que hay por lo menos algunas personas que manifiestan que están de acuerdo con la creación del grupo. Sí, correcto. Eso sería interesante porque el tema del grupo de WhatsApp que utilizaríamos exclusivamente para este tipo de estudios en este sector nada más, y estaría de acuerdo en eso, Carlos, también, es que nos permite aclarar cualquier duda en tiempo real, de manera inmediata, y cualquier duda sirve para aclarar cualquier información para el resto del grupo. O sea, podría ser interesante. Ya les compartí entonces ahí en el chat. Mi nombre es Carlos Maciel, el correo dirección ejecutiva @venacor.org y mi celular 0412-232-7664. Veo que hay apoyo a la idea del grupo de WhatsApp. Vamos a conformarlo, pero de todas formas, en el grupo institucional y en el grupo de negocios de Venacor, vamos a estar informando sobre la creación de este grupo para que se postule. O sea, no queremos ser tan invasivos en el sentido de incluir personas que no estuvieron en esta reunión. Vamos a irlo creando en principio con las personas que estuvieron presentes en esta reunión y luego vamos incorporando en la medida en que vayan manifestando interés. Otra cosa es en relación, como les comentaba al principio, esta reunión ha sido grabada. Una vez que la descarguemos, la vamos a distribuir a los afiliados a través de nuestro correo electrónico y a través de los grupos de WhatsApp existentes de Venacor, el grupo de negocios y el grupo de institucional, para que aquellas empresas pues, que no pudieron estar presentes puedan ver la grabación y anotarse pues, en esta iniciativa. Me dicen por acá que no aparece en el chat la información, debe ser que vamos a... Ah, es que lo puse, disculpen, lo puse a los participantes en la sala de espera, que no hay nadie, por supuesto. Ya se los comparto. Ahora sí, ya se los compartí a todos. Discúlpenme. Entonces, ¿alguna duda, comentario? Bueno, si no queda más nada que tratar, de verdad, muchísimas gracias, Adrián.
No, igual, gracias a ustedes, Carlos, de verdad, infinitamente agradecido de estar nuevamente con ustedes, apoyándolo en esta iniciativa. Así es, de verdad que bueno, ya nosotros hemos venido trabajando en el pasado para otras cosas y Adrián de verdad que se convirtió en un cuarto bate, sobre todo en estos estudios de remuneración. Eh, y bueno, estamos seguros de que vamos a tener un excelente resultado. Seguro, Carlos, con muchísimo gusto vamos a trabajar para ustedes y bueno, esta semana nos organizamos ya para conocer los cargos y qué información quieren ustedes analizar dentro del estudio para la próxima semana validar el instrumento, todo lo que trabajemos esta semana y bueno, ya en lo siguiente iniciar la recolección de información. Y ya tenemos por aquí preanotado para la conformación de cargos por supuesto, a Jonathan, que lo manifestó de Facebook, y a Yolanda Álvarez también de Tecnológica. Yolanda también, sí, sí, correcto. Entonces, ya tenemos a dos anotados ahí que nos van a colaborar. Bueno, muchísimas Excelente. gracias a todos, que pasen buenas tardes y bueno, nos estamos viendo. Nosotros el listado de contactos que hemos venido desarrollando para este proyecto se lo vamos a hacer llegar a Adrián con la carta de presentación para que él los empiece a contactar. Fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Saludos a todos. Luego.